Primero, quiero iniciar esta transmisión dándole el pésame a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y anunciar que esta plataforma van a dar un compás de espera a la magistrada a los fines de que pase todos estos tiempos de duelo. Yo conocí al padre, un hombre bueno, un hombre querido en todo el sector donde se crió, donde hizo tiempo, donde hizo vida, profesor de muchos años. Inclusive lo defendí una vez que unos desaprensivos tenían una propiedad de él al garete robándole los plátanos. Que el Señor le dé fortaleza. Nosotros venimos de pasar una situación similar y es un trago duro cuando tú quieres tu progenitor y cuando tu progenitor es querido en la comunidad. Es doblemente duro. Señores, corrupción al desnudo ha sentado un precedente. Corrupción al desnudo ha hecho historia en el día de hoy. Nosotros nos propusimos pasar de la palabra a los hechos y comenzamos poniéndonos la toga y el birrete e yéndonos a los tribunales a querellarnos, a perseguir a estos empresarios, a estos funcionarios, a estos militares que mal distribuyen, mal invierten, que se le diluye el dinero del Estado, del pueblo, del dominicano en las manos, a veces por miles de millones de pesos, como es el caso que nos atañe, el mal llamado caso Calamar, que aunque el Tribunal Constitucional se ha expresado inconforme, no de acuerdo con estos nombres que se le ponen a estos expedientes, es así como es conocido. Y entonces en ese caso Calamar, el Ministerio Público, después que Wilson Camacho hizo una investigación minuciosa, juiciosa, excelente, dejó empresarios y funcionarios fuera. No Wilson Camacho, lo dejó la Procuraduría por orden directa del presidente Luis Abinader, porque tenemos que estar claros. Y dejaron a González Cuadra, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y otros. No saben explicar cómo se manejaron 21,000 millones de pesos, pero después González Cuadra, González Castillo y Donald Guerrero, a través de un entramado de compañías societarias, obligaron al principio al empresario Mustafa Abud Nava, el que tenía el contrato de el AC-30, entiéndase el petróleo para pavimentar las calles, y se aliaron con él después que lo convencieron. Al principio dice él mismo que lo chantajearon, pero después él mismo se sintió cómodo y esta gente comenzó a venderle AC-30 al Estado Dominicano de una forma que no hay dónde justificar dónde se metió todo ese AC-30. Quiere decir que no compraron esa cantidad que dicen ahí los números, pero que Danilo Medina le permitió a González Cuadra que, pese a tener CCN, Supermercado Jumbo, Nacional, una planta, la cuestión esta del transporte del gas natural de San Pedro de Macorís a Boca Chica, sorpresivamente no tenía Powell
para emitir una carta de crédito de 300 millones de dólares, 800 millones de dólares o de 2 o 3 mil millones de pesos. Y entonces recurren a Danilo Medina, y Danilo Medina, porque nadie puede jugar con miles de millones de pesos el Banco de Reserva si no hablan con el presidente de la República, y Danilo Medina le permitió que el Banco de Reserva lo financiara sin ellos poner un peso de garantía, y ahí comenzaron a hacer negocio. Pues ¿qué resulta, dominicanos? Que Corrupción al Desnudo, que le interpuso una querella a Mustafa Abu Naba porque tiene años, décadas, manejando a su antojo con funcionarios corruptos, ese hace 30 que le venden al Estado, y a González Cuadra, que siendo funcionario del gobierno se cuadró para hacer 1000 diabluras, y la PGR lo pinta en su investigación tal cual lo que hizo, pero no lo somete, porque Luis Abinader da la orden de que lo agarren y lo lleven de chota, de testigo. Y una serie de coroneles, generales, funcionarios, y lo dejaron fuera. Corrupción al Desnudo, representando dignamente al pueblo dominicano, se querelló contra todos estos bribones. Y se querelló contra González Cuadra, y se querelló contra Mustafa Abu Naba, y se querelló contra el general Wandy Madé Montilla, y se querelló contra el coronel Eddie Madé Montilla, y se querelló contra el ex ministro de Obras Públicas, apellido Pepín, y se querelló contra el Penco, contra Donald Guerrero, y una serie de bribones que hicieron diabluras en esa administración de los últimos 4 años de Danilo Medina en cuanto compete al lío que hubo en Hacienda. Y hoy, en el día de hoy, por esta querella que me amenazó el Estado, miren, dominicano, que me amenazó el Estado, quite esa querella, retírela o aténgase a su consecuencia. El Estado me amenazó y yo decidí que no la iba a retirar. Y ustedes vieron cómo coincidió en agosto pasado, que yo el 27 de agosto deposito esta querella y tenía 3 o 4 días dándole duro a ese cartel del narcotráfico de la DNCD y los charlatanes que habían de la DEA aquí. Y el mismo 27 de agosto, porque Luis Abinader tiene palabra para ser arbitrario, para ser dictador, al otro día, el mismo día 27, me cogió preso. Y duraron 8 días conmigo, para arriba y para abajo, exhibiéndome cuál era mi delito. Que me fijaron 5 audiencias el mismo día. Como es obvio, no puedo ir a tiempo a las 5 audiencias, y a la primera que llegase tarde, rebeldía y preso. El señor Luis Soto, director del DNI, es el encargado de ir a hablar con los jueces. También lo hace la otra persona, pero está chanceada por duelo. Entonces, ¿qué pasa? Que Corrupción al Desnudo en el día de hoy, con la frente en alto, consiguió que el 4º juzgado de instrucción del Distrito Nacional le diera rebeldía a Mustafa Abu Naba. Este empresario es un sinvergüenza, porque viene a la República Dominicana a llevarse miles y miles de millones de pesos, y después quiere alegarle a la justicia que él no vive aquí, que él vive en Miami, y cuando Miami le queda cerca, dice que no, que ahora vive en Barcelona, España. Y la magistrada, que le pesan los ruedos de su vestido, reverdía para este bribón. Usted tiene que venir aquí al tribunal a demostrar su inocencia, o a que nosotros le demostremos que usted incurrió en ilícitos penales.
Pero ¿qué le voy a decir de José Miguel González Cuadra? José Miguel González Cuadra, dueño de supermercado El Nacional y el Jumbo y CCN, rebeldía, porque como en llave funcionario de Luis Abinadel cree que está por encima de la ley y no va a audiencia, rebeldía.